Buenas noches para todos ustedes. Es un placer nuevamente llegar a su lugar, a su hogar, al lugar donde usted está conectado, a aquellos que nos escuchan a través del canal YouTube, de Facebook. Un placer poder esta noche compartir con ustedes este tiempo tan especial, tiempo de celebración, porque como iglesia, como pueblo cristiano, estamos de fiesta, conmemorando, celebrando la resurrección de Jesús, la victoria de Jesús sobre la muerte, sobre la enfermedad. Y yo creo que hoy como iglesia debemos estar felices. Todos los días debemos proclamar esa victoria en nuestra vida. Entonces espero que hoy sea un tiempo donde usted se goce en la presencia del Señor, se deleite en Él, pueda adorarle y declararle esa victoria, pueda usted darle gracias por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, la libertad que dio, el perdón de pecados que dio a su vida, esa nueva vida que obtuvimos a través de esa salvación y esa redención que Jesús obtuvo por ti y por mí. Así que allí donde estás, ¿qué tal si cierras tus ojos y empezamos este tiempo dándole gracias a Él? Allí donde estás, comienza a levantar tu voz delante de Él y a decirle: Señor, gracias porque puedo hoy acercarme a tu presencia. Gracias porque como iglesia, Señor, a una sola voz hoy te estamos adorando. Te estamos exaltando, estamos proclamando, Señor, esa victoria que obtuviste en la cruz del Calvario. Esa resurrección, Señor, de tu cuerpo que trajo victoria sobre la muerte, victoria sobre nuestras vidas, Señor. Y hoy nos deleitamos y nos gozamos por ello, porque eso nos da, Señor, la fe y la confianza que hemos creído en ese Dios poderoso, en un Dios incomparable, el Dios grande y soberano que eres tú, Señor. Por eso en esta noche queremos declarar que tú eres todo para nosotros, Señor, que tú eres suficiente, que nada más, Señor, puede saciar nuestra necesidad. Nada más, Señor, en este mundo, ni el dinero, ni las amistades, ni otra cosa, Señor, puede saciar nuestra necesidad, puede llenarnos en plenitud como tú lo haces con tu presencia. Y allí donde estás, dile: Señor, gracias porque tú eres todo para mí. Dile con tus propias palabras: gracias porque tú llenas mi vida. Traes, Señor, esa paz y ese gozo a mi ser. Y por eso quiero en esta noche declararte que eres suficiente para mí, Señor. Y así lo queremos decir. Tú eres suficiente para nosotros, Señor. Y con todo tu corazón adórale. Con todo tu corazón deleítate delante de Él en esta noche. Nos gozamos en ti, Señor. Hay para mí en el cielo, y estando contigo no hay un justo ya en la tierra. ¿Quién hay para mí en el cielo? Estando contigo no hay un gusto ya en la tierra. ¿Quién hay para mí en el cielo sino tú? Si estoy contigo no me gusta ya la tierra.
Gracias, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? En la tierra nadie deseo tanto como a ti. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? En la tierra nadie deseo tanto como a ti. ¿Quién hay para mí en el cielo sino tú? Si estoy contigo no me gusta ya la tierra. ¿Quién hay para mí en el cielo sino tú? Si estoy contigo no me gusta ya la tierra. Y así es, dile, Señor, no hay nada en esta tierra que pueda saciar mi necesidad. Tú lo llenas todo, Señor. Tú eres ese pan de vida que sacia mi necesidad. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseamos más, Señor, que estar junto a ti, permanecer en tu presencia, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has llenado todo vacío en nuestro corazón, porque tú has sido suficiente para nosotros. Porque aún, Señor, hemos intentado buscar nuestra necesidad, solucionar nuestras situaciones en otros lados, Señor. Pero nos hemos dado cuenta, Padre Celestial, que solo contigo podemos encontrar esa satisfacción. Solo contigo podemos encontrar esa plenitud de gozo que nuestra alma necesita. Y por eso te adoramos, por eso bendecimos tu nombre. Y gracias, Señor, también por la victoria que nos has dado. Y allí donde estás, si sientes levantar tus manos en señal de victoria y declararla en tu vida, declararla sobre tu familia y decir, nada me moverá, nada nos podrá detener en ese propósito que Dios ha trazado para tu vida, para mi familia. Hoy declaro que la victoria ha sido dada en mi vida. Que la resurrección de Jesús, esa tumba vacía, trajo libertad eterna para mí. Trajo plenitud de gozo a mi vida. Y por eso hoy puedo declarar, Señor, que tú eres el que peleas por mí, el que luchas por mí, el que llevas mis cargas, Señor. Y hoy puedo disfrutar de ese descanso, de esa victoria que has dado a mi vida. Y así lo vamos a declarar. Que tú nos has dado la victoria, bendito Dios. Tú nos has dado, Señor, todo, Padre.
Y allí lo vas a declarar. En esa convicción vas a declarar esa victoria sobre tu vida. Si estás pasando circunstancias difíciles, declara eso en fe en esta noche. En el nombre de Jesús hay victoria. El poder de su sangre trae sanidad y trae libertad a tu vida hoy. Y dile: lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya está victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. El Señor Jesús está contigo, Él está ahí a tu lado, luchando por ti, créelo. Y decimos: lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya está victoria, ha vencido ya, no nos moveremos, no nos detendrá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, lucha por nuestra, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Y así lo vas a hacer. Vas a declarar esa victoria sobre tu vida ahora. Él venció la muerte, venció la enfermedad, rompió ataduras en tu vida. Y lo vas a declarar allí donde estás. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no serán
bendito Dios, porque hoy podemos declarar que somos más que vencedores en ti, Señor. Gracias por este tiempo tan especial que hemos podido adorarte y decir, Señor, que tú eres todo para nosotros. Declaramos la victoria, Señor, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre toda escasez en nuestras familias. Tú nos has hecho libres, Señor, y esa libertad la queremos proclamar a todo aquel que necesita conocer y vivir en esa libertad también. Gracias, bendito Dios, por este tiempo especial. Bendecimos al Señor por este tiempo y bueno, ahora viene nuestro pastor con una palabra que va a ministrar tu corazón, que va a transformar tu vida, que va a llenar tu necesidad. Así que prepara tu corazón para el tiempo especial de la palabra. Muy buenas noches para todos en esta noche. Damos gracias al Señor por el tiempo precioso de la alabanza, en la cual los chicos nos han llevado a elevar nuestra mente, nuestro corazón ante el Señor y poder en este tiempo adorar y glorificar el nombre del Señor a través de la música, seguramente a través de las palmas allá en su casa, porque al fin y al cabo, aunque estamos desconectados, aunque estamos aislados, no estamos desconectados. Entonces, en esta conexión que tenemos a través del servicio, podemos hacer en nuestra casa lo que hacemos en la iglesia normalmente. Muy bien, nos gozamos de estar en sus casas en esta noche y quiero decirles que han ocurrido cosas interesantes en esta cuarentena, en este confinamiento que obligatoriamente ustedes y yo tenemos. Y es que esta semana, el miércoles en la noche, estábamos hablando, compartiendo con la familia algo y de pronto surgió el hecho de el jueves por la mañana ir a comprar algo que faltaba en la casa, y cuando me hicieron caer en cuenta que estábamos en Semana Santa, que ya el jueves era el denominado Jueves Santo, que lo más probable es que aún muchas de las cosas que funcionaban no iban a funcionar. Entonces, no, hasta en eso estamos un poco despistados, porque esta Semana Santa ha sido una Semana Santa atípica, ¿cierto? Donde de pronto uno en la mañana salía al centro a hacer alguna vueltica y encontraba mucha gente con todas las expresiones religiosas que en esta semana se acostumbra a hacer por tradición en nuestros países. Pero aún ni eso, en esta situación hemos tenido que ver la costumbre que normalmente vemos, pero bueno, damos gracias al Señor, porque lo más importante es que estamos bien de salud. Espero que usted allá en su casa esté bien, que su familia esté bien, y siempre clamándole al Señor que nos guarde, que nos proteja, y manteniendo, por supuesto, la prudencia y la sensatez en las recomendaciones que nos han hecho. Muy bien, esta noche, ya casi justamente al término de la Semana Santa, quiero tocar un tema que de alguna forma tiene que ver con lo que sucedió en el proceso de la muerte de Cristo durante esta semana, o esa semana de Pascua que Él vivió y que consumó la salvación de la humanidad a través de la entrega de su vida en la cruz del Calvario. Y el tema que quiero tocar en esta noche lo he titulado ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Lo hago a manera de pregunta porque a lo mejor es algo que nos
nos ha inquietado. De pronto esta pregunta nos la hemos hecho en cualquier momento de nuestra vida religiosa, de nuestra vida espiritual, en esa relación que usted y yo hemos establecido con Dios. Y es una pregunta muy válida. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Y yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 21, donde dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, este es un pasaje o es un texto bíblico que está en el contexto de lo que Jesús viene haciendo durante una cierta época de su ministerio, y llega el momento en que él está dialogando con sus discípulos, los apóstoles, que habían caminado con él ya un tiempo largo, y obviamente él había mantenido el secreto, podemos decir así, del propósito principal de su venida aquí a la tierra, de su encarnación, de dejar su puesto como Dios, encarnarse y venir a cumplir el propósito de la salvación del ser humano a través de la entrega de su vida en la cruz del Calvario. Digamos que él lo había mantenido como un secreto, pero llega el momento en que él comienza a darle a sus apóstoles, a su equipo de trabajo, a aquellas personas que habían andado con él hasta ese momento, que se habían identificado con él en su ministerio, a darle puntaditas de cuál era el propósito principal por el cual él había venido. De hecho, cuando en Lucas capítulo 4 nosotros leemos que él traza una declaración en cuanto a un pasaje bíblico que está en Isaías, cumpliéndose allí la profecía, donde él dice que va a venir a darle libertad a los pobres, a darle vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor, ¿cierto? Esa era parte del ministerio que él iba a cumplir, y a fe que a estas alturas ya él lo ha estado cumpliendo, sanando a los enfermos, devolviéndole la vida a los ciegos, predicando el reino de los cielos, bueno, todos estos aspectos. Pero este secreto que él ha guardado hasta este momento incluye la parte más importante del propósito de su venida, que era su muerte en la cruz del Calvario. Y entonces vamos a partir de ese texto en el sentido de que él comienza, ¿cierto?, a darle puntada a sus discípulos. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Podemos decir que en nuestro contexto estamos hoy, sábado, ya casi finalizando lo que normalmente nosotros conocemos como Semana Santa, Semana Mayor. Mañana ya será el domingo que normalmente se conoce como el Domingo de Resurrección, y seguramente muchas iglesias estarán hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero tocar este tema para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hecho por nosotros para darnos salvación y vida eterna a los que creemos que en Él. Y lo creo importante porque indudablemente muchas personas a veces pierden como el horizonte, pierden el sentido de lo que realmente vino a hacer Jesús, y de pronto simplemente se convierte Jesús como en un aspecto religioso más dentro de la vida de la persona, y yo creo que eso no debe ser así, porque el tema
de la salvación para el ser humano es lo más importante sobre cualquier tema que pueda ser importante en la vida de la persona. Este tema es trascendente, el tema de la salvación, el tema del perdón de nuestros pecados, el tema de la victoria que el Señor Jesucristo nos dio a través de su muerte en la cruz del Calvario. Es un tema trascendente para el ser humano, es un tema que no podemos olvidar, que no podemos dejar a un lado, que tiene que estar vigente continuamente en la vida del ser humano. Todos sabemos que Jesús murió para darnos salvación, pero comprendemos a ciencia cierta lo que esto significó. Permítame llevarle a hacer unas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Jesús tenía que morir en una cruz? Otra pregunta, ¿por qué no podía salvarnos de otra manera? Bueno, es una pregunta válida. Otra pregunta, ¿por qué Dios no pudo utilizar otro método para salvarnos de la condenación? ¿Por qué tenía que ser la entrega de la vida de su Hijo? Son preguntas bien interesantes que nosotros debemos hacerlos y que vamos a tratarla de contestar en el transcurso del sermón. Ahora, nosotros notamos en el versículo que hemos leído en Mateo capítulo 16, versículo 21, que Jesús dice que era necesario que Él fuera crucificado. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios muriera por nosotros? Y obviamente, la respuesta no da a especular frente a nuestras ideas y pensamientos que podamos tener sobre eso. No. La respuesta simplemente la encontramos en la palabra de Dios. Y esta noche, el propósito es tratar de comprender la razón por la cual Jesús tuvo que morir. Porque al comprenderlo, podemos nosotros verdaderamente ser agradecidos con Dios por la obra de amor tan grande que hizo con cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Y yo voy a dar unas razones válidas e importantes que nos muestra la palabra y que nos dan respuesta a esa pregunta. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? La primera razón es porque somos pecadores y Jesús murió por causa de nuestros pecados. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, nosotros encontramos gran parte a esta declaración importante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, dice así la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice en la Escritura. Y en la Reina Valera dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo escribí, o lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, muchos hablan del juicio hecho a Jesús como un juicio injusto, como un juicio ilegal, que tal vez fue un juicio político, que era de pronto un juicio amañado por los celos y envidias de los religiosos de aquella época. Y de pronto, frente a estos interrogantes o frente a esta coyuntura que se puede plantear en torno al momento y a la época en que Jesús muere o en que Jesús hace aparición en medio del mundo,
y que obviamente se dan situaciones políticas que eran complicadas en ese tiempo. Se dan celos por la misma manifestación de Jesús en medio de la sociedad, sirviendo y bendiciendo a la gente, celos de los religiosos, y se dan envidias de los religiosos de esa época. Y aunque realmente los fariseos consideran a Jesús como un enemigo por lo que él están haciendo y amañan también su juicio, podemos decir que todos estos argumentos pueden ser verdaderos, pero no era o no es la razón por la cual murió Jesús. Porque la verdadera razón por la cual Jesús muere o es llevado a la cruz es porque simplemente la humanidad era pecadora o nosotros somos pecadores. La causa de la pasión de Cristo, esa pasión que vive Cristo a través de todo el recorrido para llegar al Gólgota, al Calvario y allí morir en la cruz, es que nosotros, la humanidad, era pecadora. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que nacemos en pecado. No somos pecadores porque hacemos pecado, somos pecadores porque el pecado está en nuestra naturaleza. Nacemos. Cuando nosotros nacemos ya recibimos una naturaleza de pecado. Romanos 5:12 dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire qué interesante cómo Pablo plantea aquí la situación. Él dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿A quién se está refiriendo Pablo en ese momento? Indudablemente Pablo se está refiriendo al pecado que cometió Adán y que cometió Eva. Y al ser él nuestros padres terrenales, entonces lo que Pablo está planteando es que eso hace que nosotros heredemos ese pecado como parte de nuestra vida, como una naturaleza nuestra. Y dice que pasó a todos los hombres, lo cual quiere decir también que aquí no se salva nadie. Es decir, todo el que me está escuchando allá, todo el que está viendo esto a través de las redes sociales, sabe perfectamente, según esta declaración de Pablo en Romanos capítulo 12, que es pecador delante de Dios. Usted y yo somos pecadores delante de Dios. Entonces, la primera razón que nosotros encontramos a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es precisamente el pecado, la naturaleza pecaminosa que hay en los hombres, en todos los hombres. Por lo tanto, todos los hombres necesitamos de Cristo. Todas las mujeres necesitan de Cristo. ¿Por qué? Porque todos nacen o todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. La segunda razón es por ser pecadores, el juicio de Dios tiene que ser ejecutado sobre nuestra vida. Romanos 6:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado Dios no lo pasa por alto. El pecado tiene un juicio. El pecado tiene un castigo. ¿Por qué? Déjeme presentarlo de la siguiente manera. Dios es santo, Dios es justo, y aunque Dios es un Dios de amor, Él simplemente tiene que actuar en justicia frente al hombre.
Y entonces Él no puede obrar en contra de su naturaleza, y esa justicia demanda la muerte del pecador. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios es santo y si Dios es justo y el hombre es pecador, entonces el hombre merece un castigo. Este castigo en determinado momento no solo es la muerte física, sino también la muerte espiritual, es decir, la eterna condenación en el infierno. A veces, cuando uno toca estos temas, son temas que la gente no quiere aceptar. Pero nosotros los predicadores no podemos ocultar la realidad bíblica. Nosotros, si somos buenos predicadores de la palabra de Dios, no podemos ocultar lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cualquier persona que quiera eludir esto en su vida está cometiendo el error más craso que un ser humano puede cometer, y es ignorar o hacerse el de la vista gorda frente a lo que Dios dice en su palabra con relación al pecado. Y es que, querámoslo o no lo queramos, aceptémoslo o no lo queramos aceptar, el pecado lleva al hombre a la muerte espiritual, y la muerte espiritual es la condenación en el infierno. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso no es invento de nadie. Eso no es invento de los líderes religiosos. No es invento del sacerdote, no es invento del pastor, no es invento de los dirigentes de las iglesias. No, eso lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, hay que creerlo. Entonces, tratar de ocultar esto, o los predicadores de hoy no decirlo libre y abiertamente a la persona, es tratar de colocar a la persona en una condición difícil frente a la salvación que el Señor Jesucristo le está ofreciendo. Nosotros podemos ver que desde el principio o el inicio de la humanidad, el Señor dejó bien claro que la paga del pecado era la muerte. Y cuando en Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios está hablando a Adán y a Eva del árbol que había en medio del huerto del Edén, Dios les dice: en el momento en que ustedes coman de ese árbol, dice, de cierto moriréis. De cierto moriréis. Y ojo, ahí Dios no se está refiriendo a la muerte física, que en ese momento, hasta ese momento, ellos no iban a morir. También se está refiriendo, o esencialmente se está refiriendo, a la muerte espiritual, es decir, a la condenación eterna, al alejamiento de Dios, a perder toda relación con Dios. De cierto moriréis. Ya Dios desde ese momento está sentenciando al hombre, o advirtiéndole al hombre de que su pecado o el pecado iba a generar la muerte. En este caso, tanto física como espiritual. Y entonces, al caer Adán en pecado, toda la raza humana fue contaminada con el pecado. Y entonces lo que la palabra de Dios dice es que al ser toda la raza humana contaminada por el pecado, todos estamos bajo el juicio de Dios. Nadie se salva, absolutamente nadie. El que quiera buscar el medio personal para la solución de esto, nunca lo va a encontrar, porque el único medio que Dios proveyó para el ser humano fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La tercera razón por la cual murió Jesús en la cruz fue que la única forma que el pecador no muera es que sea perdonado, pero el hombre no puede hacer nada para obtener ese perdón. Según Isaías 64:6, miremos lo que dice Isaías 64:6. Dice: si bien
todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El profeta allí está dando una declaración bien interesante. Lo que el profeta sencillamente quiere decir a través de ese texto es que ninguna obra, por buena o justa que sea hecha por el hombre, llena los estándares de Dios para evitar el juicio, para evitar la condenación. Aún nuestras mejores obras, dice allí el profeta Isaías, son como trapo inmundicia delante de Dios. Y esto es, ojo, un semáforo que nos está avisando claramente lo que Dios quiere realmente para nosotros. ¿Qué es lo que el hombre ha tratado de hacer? El hombre ha tratado de encontrar la respuesta al pecado. El hombre ha tratado de encontrar la solución para de pronto comunicarse con Dios. ¿Y qué ha hecho el hombre? Bueno, a través de la historia ha hecho muchas cosas, sobre todo buenos comportamientos, nosotros encontramos a los hombres haciendo muy buenas obras, dando limosna, tratando de ser buenos esposos, buenos padres. Bueno, todos estos aspectos que nosotros encontramos comúnmente en el hombre como esfuerzo para tratar de encontrar la solución a su pecado y poder establecer una relación íntima, una comunión con Dios. Pero lo que dice la palabra es que estos esfuerzos, por muy buenos que sean, porque no podemos negar que son esfuerzos buenos, son respuesta a lo que Dios pide en su estándar frente a lo que Dios quiere. Dios dejó una sola forma para que el pecado sea perdonado y no lleve a la persona a que sufra un juicio de Dios en su vida. Hebreos 9:22 tiene una declaración bien importante que yo la quiero leer en esta noche. Y dice así: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y entonces, frente a esta declaración que hace Hebreos, lo que nosotros encontramos es que únicamente el pecado puede ser perdonado por medio del derramamiento de sangre. Y entonces aquí vamos a algo bien interesante que yo no quiero pasar por alto en unos minutos. ¿Qué hacía el hombre en el Antiguo Testamento, en la antigüedad? Que Dios en ese momento estableció en su ley, especialmente para el pueblo de Israel. Lo que el hombre trataba de hacer era que a través de sacrificios, de holocaustos, de ofrendas y todo esto que el hombre daba, ofrecía animales, y el derramamiento de la sangre de animales en esa época, entonces venía la purificación de la vida de la persona. Es decir, la persona en ese momento era la sangre cubría el pecado de la persona y la persona era acepto delante de Dios. Por eso la palabra de Dios acá en Hebreos ahora dice: y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es bien interesante que en Juan, primera de Juan, en el capítulo 1, dice que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y precisamente Juan está tratando de hacer referencia a esto. Entonces era necesario que Jesús fuera a la cruz del Calvario y derramara su sangre, como efectivamente ocurrió, gota a gota. Desde el momento en que le colocan la corona de espinas y su frente y toda su cabeza comienza a derramar sangre, desde el momento en que su espalda es molida a latigazos, la sangre comienza a salir del cuerpo de Jesús. Desde el momento en que
su cuerpo es molido, golpeado, desde el momento en que Él lleva la cruz, transportándola hacia el Gólgota, donde habría de morir, desde el momento en que le colocan los clavos en sus manos y en sus pies, y la sangre sigue brotando. Todo eso, ese proceso que Jesucristo vive de su sangre salir del cuerpo en cada una de las situaciones dolorosas que Él tuvo que vivir en el proceso de salvación, tiene que ver, hermano, con un propósito claro. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque allí en la declaración de Hebreo dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Note usted que cuando Jesús muere y el soldado romano se acerca e incrusta la lanza en el costado de Jesús, lo que prácticamente sale, dice la palabra, es agua. O sea, ya el cuerpo no tenía casi absolutamente nada de sangre, porque se estaba cumpliendo lo que Dios había establecido en su palabra y en el propósito de la vida de Jesús, derramar su sangre para que nosotros tuviésemos la limpieza de nuestro pecado. ¿No le parece a usted esto hermoso? ¿No le parece a usted esto precioso para nosotros? Tal vez podríamos decir que es algo cruento, que es algo muy, pero muy doloroso. Recordar estos hechos que sucedieron en la vida de Jesús indudablemente nos lleva a considerar lo cruento que esto fue, lo difícil para nuestro Salvador que esto fue. Pero tenemos que hacerlo, y lo hacemos como una bendición para nuestras vidas, para poder entender que todo eso lo vivió nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Vale la pena aceptar a Jesús, vale la pena recibir a Jesús como nuestro amigo, vale la pena recibir a Jesús como nuestro Salvador, vale la pena entregar nuestra vida a Jesús para que a través de Él nosotros pudiésemos ser librados de la condenación eterna. Permítame dar una cuarta razón por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús murió para cumplir por nosotros, ojo, todos los requisitos de justicia y santidad que Dios pedía. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. Ojo, aquí está justamente en el proceso de finalizar su propósito allí en el Gólgota, en el Calvario. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Qué quiere decir esto? Todo ha sido terminado. Todo ha sido concluido. Es decir, el Hijo de Dios que se hizo hombre por nosotros, que se hizo carne y hueso como nosotros, justamente para Él poder representar la raza humana pecadora delante de Dios. Él fue nuestro sustituto. Normalmente se conoce en el término teológico como nuestro vicario ante Dios. Es decir, Dios cargó en Jesús los pecados de todos nosotros. Isaías, el profeta Isaías, hace una declaración hermosísima, hermosísima en Isaías capítulo 53. Ese precioso pasaje profético que habla
justamente sobre la muerte y la crucifixión de Jesús. Y allí en Isaías 53, versículos 5 y 6 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermano, amigo, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, Dios tomó la sangre de Cristo derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Por eso encontramos declaraciones importantísimas en la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión o para el perdón de los pecados. Y Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estos son declaraciones bíblicas, y podemos mirar muchas más que nos hablan simplemente del propósito que tuvo el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Hermano, esto nosotros no lo podemos entender. Esto nuestra mente, por muy capacitados, por muy inteligentes que seamos, no lo podemos entender, porque esto se dio solo en el plano de lo sobrenatural, en el plano de Dios. Por eso no lo podemos entender. No podemos entender cómo mediante la muerte de Cristo Él pagó por completo la pena de nuestros pecados. No podemos entender cómo Él cumplió por completo el requisito justo que Dios demandaba. No podemos entender la paga del pecado fue cumplida por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Créame, no lo podemos entender. Eso se queda, es muy complejo, se queda solo como en la mente de Dios, como Él entregó la vida de su Hijo para perdón de nuestros pecados. Romanos 5, 18 y 19 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Qué pasaje tan hermoso el que escribe Pablo allí en Romanos. Lo que él quiere decir es que así como por el pecado de Adán la muerte pasó a todos los hombres, por la muerte de Cristo el perdón y la justicia de Dios pasa a todos los hombres. ¿No te parece eso hermosísimo, precioso? Yo creo que en este tiempo de quietud, de reflexión, en esta semana que normalmente conocemos como Semana Santa, no podemos pasar por alto esto que dice la Escritura. No podemos quedarnos como impávidos frente a lo planteado en la palabra y que fue el propósito de Dios. Es lo que Dios trazó para bendición tuya, para bendición mía, para bendición de la humanidad. Esto es incomprensible para nosotros. ¿Cómo Dios derramó tanto su amor hacia nosotros? No lo podemos entender. Yo no lo he entendido. Seguramente tú no lo entenderás. La muerte de Cristo hizo maravilloso la vida en nosotros. El Padre Celestial toma la muerte de Cristo como si fuera nuestra propia muerte. Y entonces somos libres de condenación.
Él fue nuestro sustituto, Él fue nuestro vicario. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Nadie, escúcheme, nadie, absolutamente nadie podría hacer eso por nosotros. Nadie. Por eso Cristo tuvo que morir, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Lo dice el apóstol Pablo, lo dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12. Él dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 4 al 6, el apóstol Pablo hace una declaración del mismo pensamiento que escribió Pedro allá en Hechos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, estas declaraciones de estos hombres de Dios, como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, que presentan a Jesús como el único medio de salvación, como el único mediador entre Dios y los hombres. Hubo un momento en el cual Jesucristo, en su ministerio, se dirigía a los apóstoles refiriéndose a esta misma situación, donde él decía que era necesario que muriera, pero que él iba a subir. Él dice: voy a subir a preparar lugar para vosotros. Y después de que el Señor Jesucristo resucita, Él sube, Él asciende a los cielos, y dice la palabra que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Haciendo qué? Intercediendo por ti e intercediendo por mí. Eso es algo maravilloso. Nosotros tenemos un mediador, nosotros tenemos un intercesor, Jesucristo hombre, que se encarnó. Por eso Dios entiende tu sufrimiento, por eso Dios entiende tu dolor, porque Dios lo vivió en carne propia a través de su Hijo Jesucristo. Usted nota que en el proceso de la crucifixión de Jesús hay un momento en que dice Jesús: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso tiene una razón muy importante. El dolor de en ese momento llevar el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros era tan cruel, era tan difícil, e inclusive podemos decir era tan despreciable ante los ojos del Padre, que el Padre tuvo que quitar su mirada de su Hijo amado. Pero era en ese momento en que tu pecado y mi pecado estaban justamente cayendo sobre los hombros de Jesús. Por eso, Él, como verdadero hombre, es nuestro mediador. Es el único que intercede por nosotros ante el Padre. No hay otro medio. No busques otro medio. No lo busques, porque nunca va a ser efectivo. No son las buenas obras, no es acudir a un santo, no es acudir a algún tipo de deidad que se pueda presentar en este mundo. No, todo eso es vano. Todo eso no tiene sentido. El único mediador, el único que intercede por nosotros ante el Padre es nuestro Señor Jesucristo, porque Él se ganó esa intercesión en la cruz del Calvario. Él lo hizo por ti y por mí. Y yo termino esta reflexión llevándote a un pensamiento final. Ahora que sabes por qué Cristo tuvo que morir, no queda más que decirle: gracias, Señor, por amarme de tal manera que diste tu vida por mí. Y escúchame, esta es una invitación que yo te hago
en esta noche de reflexión bíblica, en esta noche de sábado de Semana Santa. Tal vez tú estás allí, muy en la quietud de tu hogar, escuchando esta palabra conmigo. Yo quiero decirte, y si no has recibido en tu corazón al Señor Jesucristo, recíbelo hoy, y entonces tú serás libre de la condenación del pecado y del juicio de Dios. Y eso es lo que Dios busca, que tú le entregues su vida para que puedas experimentar la salvación personal, pero también la salvación de la condenación y la esperanza de la vida eterna. Padre, gracias por esta palabra tan preciosa. Gracias, Señor, porque la Biblia responde a nuestros interrogantes de por qué murió Jesús. Y hoy lo podemos entender, Señor, claramente. Las razones por las cuales murió Jesús. Y al entenderlo, Señor, no podemos menos que abrir nuestro corazón y poder recibirte, Señor, como nuestro Salvador, para que tú sigas siendo allá en el cielo, Señor, nuestro mediador, nuestro intercesor ante el Padre Celestial. Permite que muchas de estas personas que están allí viéndome, Señor, y que muchos han entregado su vida a Cristo, y otras seguramente al escuchar esta palabra lo harán. Padre, ellos se conviertan en hijos tuyos y que tengan en Jesús esa garantía de saber que ante ti hay alguien que está mediando por nosotros porque se lo ganó en la cruz del Calvario. Tu victoria, Jesús, es nuestra victoria. Tu triunfo, Jesús, es nuestro triunfo. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos en esta noche. Y quiero aprovechar este tiempo para ministrar la Santa Cena a todas las familias de nuestra iglesia o a todas las personas creyentes que están allí escuchándonos. Escúchame, si tú me estás escuchando y estás viendo este servicio y perteneces a otra iglesia, te hago una invitación especial para que tengas la cena hoy con nosotros. Tal vez de pronto, si no has preparado los elementos, pues no importa, rápidamente busca algo que pueda servirte de algún líquido que represente la sangre del Señor y el pan que representa el cuerpo de Cristo. Hoy aquí tenemos esta galletica que representa, es un símbolo del cuerpo de Cristo. Tenemos también la copa con vino que representa la sangre del Señor. Y hemos querido en esta noche ministrar la cena del Señor porque indudablemente es una de las prácticas de la iglesia cristiana más hermosa. Y creo que en esta Semana Santa, qué lugar tan precioso tiene la cena del Señor en la vida nuestra, en la vida de tú que me estás escuchando como creyente del Señor, en la vida de todos los que han sido redimidos por la sangre preciosa del Señor. La cena del Señor que nos lleva a recordar continuamente la muerte de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario. Esta institución que Dios creó para que la iglesia lo hiciera. Allí cuando Él se reunió en el aposento alto con sus discípulos y compartió el pan y compartió la copa y dejó instituida esta práctica tan hermosa que hoy la iglesia cristiana lleva a cabo
continuamente, que muchos han intentado negar con sus doctrinas falsas y herejías equivocadas, tratando de desvirtuar esta ordenanza preciosa que dejó Jesús. Pero hoy nosotros la queremos hacer porque queremos recordar ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Prepara tu vida. Acompáñame en esta oración antes de ministrar estos elementos delante del Señor y que ya tú tienes preparado allí en tu casa. Padre, muchas gracias. Queremos en este momento, Señor, aprovechar este servicio precioso, Señor. La alabanza, la oración que hemos tenido, la palabra que hemos tenido, y concluirlo, Señor, con algo muy, pero muy importante, y es el cumplimiento de esta ordenanza, Señor, que tú dejaste como práctica importante, Señor, para la iglesia de hoy. Padre, muchas gracias. Hoy bendigo los elementos, bendigo, Señor, el pan que representa simbólicamente tu cuerpo, que fue lacerado, que fue torturado, que fue llevado a la cruz, que los clavos traspasaron en tus manos y en tus pies. Señor, bendigo esta copa que es una representación simbólica de tu sangre preciosa. Sangre que, como vimos a través del mensaje, gota a gota salió de tu cuerpo. Señor, permite, Señor, que estos elementos sean importantes para nosotros, para recordar hoy que tú, Señor, ofreciste tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable por nuestra vida, por nuestros pecados, y es el privilegio más grande que tenemos. Muchas gracias, Señor, por permitirnos participar de esta cena allí en nuestros hogares, oh Dios. Señor, porque aunque estamos aislados, pero no estamos desconectados. Hoy tu iglesia está más visible que nunca. No importa si no nos estamos congregando en un templo, pero el principal templo, Señor, eres tú, Señor, y nos congregamos alrededor del templo de tu cuerpo, Señor, como iglesia que tú viniste a salvar. Gracias, Dios. La palabra de Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y yo invito en esta noche a todos los hermanos que están en sus hogares a que cojan el pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor, y en este momento lo comamos como representación de ese cuerpo del Señor. Dice la palabra de Dios: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, participemos de la copa que representa simbólicamente la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para limpieza de nuestros pecados. Participemos todos
tomando la copa del Señor. Señor, muchas gracias por este tiempo tan lindo, Padre. Gracias, Padre, por permitirnos, unidos en la distancia, contigo, pero también con tu iglesia, Señor, participar de la mesa, de la cena. Señor, yo te ruego en esta noche, Padre, que todas las personas que han participado en sus hogares y que hoy hacen parte del cuerpo precioso de Cristo, así como lo hemos hecho en esta unidad y en este compañerismo, lo hagamos en un tiempo no muy lejano contigo, Señor, en el reino de los cielos, cuando tú estarás recibiendo a tu novia, a la iglesia, para hacerla tu esposa, Señor, y compartirás la mesa, y tú ministrarás nuestras vidas, y tú ministrarás nuestros corazones, Señor. Oh Dios, cuánto anhelamos encontrarnos contigo, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias, Dios, porque tú llegaste a nuestra vida. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Señor, muchas gracias. Hoy bendecimos la vida de muchas personas que nos están escuchando. Si alguien, Señor, no ha recibido a Cristo, Señor, permite que tu fuego poderoso del Espíritu Santo hoy toque sus corazones, Señor, y vengan a los pies de Cristo. Y que esta noche sea una noche especial de unción, Señor. Yo clamo en esta noche por las personas enfermas. Hay enfermos en nuestros hogares. Hay enfermos, Señor, en los hogares de los hermanos, algunos. Si tú estás enfermo y me estás escuchando, en este momento, cree con fe que va a ocurrir el milagro, lo sobrenatural de Dios en tu vida. Señor, en el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre, nombre sobre el cual se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En ese nombre que es sobre todo nombre, oro y clamo para que a cualquier persona que esté enferma en esta noche, Señor, tú le des un toque de sanidad, un milagro portentoso, Señor, se desarrolle en cada vida, Señor, que está enferma, y tú puedas sanar todo tipo de enfermedad que esté afectando el cuerpo de nuestros hermanos. No importa, Señor, qué enfermedad, si es una enfermedad grave, si es una enfermedad, Señor, menos grave, Señor, no importa, tú eres nuestro sanador. Hoy lo vimos en la palabra, Señor. Isaías declara proféticamente, Señor, en ese pasaje glorioso, que tú ibas a llevar sobre tu cuerpo nuestras enfermedades, y hoy, Señor, hoy lo creemos en tu nombre santo. Tú llevaste nuestra enfermedad en la cruz del Calvario y hoy nos declaramos sanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Dios. Bueno, muchas gracias a ustedes por este tiempo bien especial. Creo que ha sido un culto memorable, precioso, de la palabra, de alabanza, de la adoración, de la intercesión. Y quiero hacerles una invitación especial en esta noche. Pues ustedes saben, los que ya lo están escuchando, que diariamente estamos pasando 2 reflexiones corticas, aprovechando la estadía en nuestra casa, aprovechando el hecho de que no podemos salir
Queremos mantenerlos muy activos en la palabra, en la reflexión, en algunos fundamentos bíblicos que están en la palabra. Y hay hermanos predicadores que están ministrando a través de cortos mensajes diariamente a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Escúchalos allí por Face, por YouTube. Los que están en el grupo de la iglesia también se los estamos colocando en video. Escúchalo, siempre será una palabra hermosa. Y para el próximo miércoles estaremos teniendo un culto similar a esto, pero el próximo miércoles vamos a tener un poco más de tiempo de oración por muchas de las situaciones que estamos viviendo. Vamos a estar orando por los enfermos, vamos a estar orando por el país, por nuestra ciudad, por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Vamos a estar orando también por las iglesias en nuestra ciudad, para que Dios las esté bendiciendo. El próximo miércoles entonces estaremos, y el próximo sábado por la noche nuevamente en un servicio muy similar al de hoy, donde estaremos proclamando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, y la verdad quiero decirte con todo el corazón y utilizando nuestra familia pastoral, les amamos en el amor del Señor y queremos decirle como familia, les hemos extrañado y deseamos abrazarles, que muy pronto podamos abrazarles en el amor del Señor. Que Dios les bendiga a todos.